Bienvenidos a la presentación de Skyward para padres y representantes. Skyward es una aplicación que las escuelas públicas de Rochester utiliza para proveer información a los padres de sus estudiantes. Además, los padres pueden utilizar la información de sus estudiantes, también pueden mantener informados de los diferentes eventos que ocurren en las escuelas. Puede encontrar mucha información aquí en el acceso familiar y algunas están incluidas en este tablero, como mensajes, calendario de eventos, calificaciones, asistencias y también el proceso para que usted ingrese manualmente la inasistencia de su estudiante, horario de clases, disciplinas, inscripciones para conferencias y mucho más. Para tener acceso, usted deberá ir a la página de rochesterschools.org, hacer clic en la lupa, luego hacer clic en Skyward y aparecerá la pantalla de ingreso al sistema. O también desde cualquier página de Rochester Public School, usted se desplaza hasta el final de la pantalla y ahí encontrará el enlace de Skyward para ingresar. Ya que estamos en la pantalla familiar, le mostraré cómo puede ir hasta herramientas para la familia y encontrar los tutoriales de videos cortos que cubre diferentes áreas dentro de la plataforma Skyward. Y esto es otra manera de aprender el sistema. Aquí también tenemos otros enlaces que pueden ser útiles y volvemos a la pantalla de inicio. Si esta es su primera vez que ingresa al sistema, haga un clic en Olvidé mi contraseña y ahí aparecerá otra pantalla donde tiene que ingresar su correo electrónico y enviar. Tiene que tener un correo electrónico para poder ingresar al sistema, en el que recibirá un mensaje con las instrucciones de cómo reenviar su contraseña. Si no tiene un correo electrónico, por favor comuníquese con la escuela del estudiante. Así es como se verá su correo electrónico al abrirlo. Se le proveerá el nombre del usuario que necesitará para ingresar con el enlace para iniciar su contraseña. Una vez hecho esto, la pantalla se verá así. Si tiene más de un estudiante, haga clic aquí y se desplazará a la lista de sus estudiantes, o puede permanecer en All Students. Les sugiero que vayan a mi cuenta y ahí podrá cambiar manualmente su contraseña. Escriba aquí el nombre del usuario nuevo y su contraseña para el acceso y haga clic Guardar. También puede cambiar su contraseña aquí, como también su teléfono y correo electrónico. Para cambiar su dirección, tiene que hacerlo directamente en la oficina de registro. Aquí puede ver la información de su estudiante. Ahora le enseñaremos cómo instalar la aplicación de Skyward directamente desde su teléfono. Ir al App Store y haga clic en el símbolo de más para instalar la cuenta. Lo más fácil es localizarlo con su código postal, como por ejemplo 55901. Y aquí aparecerá Rochester ISD 535, que será la primera en la lista. Después ingresará su nombre de usuario y contraseña que acaba de crear y lo guardará haciendo un clic en el símbolo superior derecho. Luego se le preguntará crear un PIN de 4 dígitos, que esto le ayudará a tener un acceso directo sin tener que ingresar el nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro de la plataforma de su celular, se verá un poco diferente, pero si selecciona las 3 líneas horizontales, se extenderá y abrirá una lista de menú, y de ahí puede escoger el área que le gustaría ir, asistencia o disciplina u otras cosas. Si hace un clic en el icono de avioncito de papel con un punto rojo, se llevará a la explicación de cómo navegar en el teléfono. Esta es la pantalla que demuestra las diferentes áreas disponibles. Es una versión reducida de Skyward, por eso no encontraremos mucha información, pero tendrá la información importante que necesita saber desde la aplicación móvil. Así es como se ve desde una computadora
Y aquí verá la diferencia entre los dos tipos de pantalla. Ahora regresamos al sistema y le mostraremos más detalles de algunas otras diferentes áreas que le pueden servir. Si regresamos a la pantalla inicial, ahí veremos los mensajes. Esta es una cuenta falsa, así que no tenemos mensajes aquí. Pero aquí verá los mensajes que le manda la escuela de su estudiante. Aquí puede escoger entre sus estudiantes si tiene más de uno. En este caso, yo escojo a Rupert. Si tiene un nuevo estudiante que quiere inscribir, puede ir a Nuevo Estudiante, inscripción en línea. También todos los años tiene que actualizar o verificar la información que esté correcta. Para este ejemplo, el proceso está completo, pero puede ir desde ahí. Esta es la asistencia y puede ver ahí la lista de algunos códigos de ausencias para el estudiante. Ahí está la fecha y el código que usaron. Puede hacer clic en pedido de inasistencia y de ahí en algunos sitios se le permitirá ingresar el pedido por medio de este portal. Agregue pedido y la fecha y la razón de inasistencia. Agregue un comentario y describa los síntomas si está enfermo. Si no va a estar ausente todo el día, cancele la marca de ausencia de todo el día. Ingrese la hora de entrada y hasta qué hora estará ausente y guarde. Haga clic en el símbolo de al lado para seleccionar y guarde el tiempo. Ahora esto quedará pendiente en el sistema hasta que reciba la notificación de aprobación. Recibirá un correo donde se le informa que han recibido el pedido y otra notificación de la escuela que el pedido ha sido procesado. Y aquí puede saltar a la información del estudiante y ver el horario. Los horarios de los estudiantes de la escuela secundaria es más avanzado, pero aquí puede ver la lista de las clases y los maestros. Habrá diferentes ventanas donde usted puede hacer clic y ver otras cosas. Ahí puede ver más información o cambiar un poco cuando despliega la pantalla. Disciplina es un área donde se ve. Estos son los resultados de los exámenes y conferencias. En tiempo de conferencias las escuelas piden que se registren en línea. Solo haga clic en conferencia y seleccione el horario. Y desde aquí podrá ver los horarios disponibles y seleccionar el horario que le convenga y lo guarda. Cuando regrese puede ver ahí que programó la conferencia. Muchas escuelas están utilizando esta área para programar las conferencias. Otra área es la libreta de calificaciones. Esta es una cuenta ficticia, así que no hay notas. Pero le mostraré otra pantalla para ver cómo se ve. Este es un resumen de cómo se puede ver la información de educación especial, el plan 504, así como la libreta de calificaciones e historial de exámenes. Puede hacer clic en cualquier área y ver la libreta u otras formas. Aquí está el área de salud donde puede ver su historial de salud, condiciones de salud o en el caso de que el estudiante necesita completar su esquema de vacunación. Ahora vamos a hablar sobre los enlaces del distrito escolar. En la parte superior derecha de la pantalla, haga un clic en los enlaces del distrito y le llevará al sitio web de la escuela. Puede ir al sitio web del servicio de comidas, PEMPAMS, puede ingresar al directorio estudiantil o al tutorial de acceso familiar. Y ahora saltamos para mostrarles cómo se despliega el Sky Alert. Así es como el distrito se comunica con las familias vía telefónica o email o mail o a veces por medio de textos.
Puede también agregar más números de teléfono y escoger cómo desea que se comunique el distrito con usted. Puede escoger a qué número prefiere que lo llamen para llamadas de emergencia, asistencia general o llamadas del clima. Si tiene un miembro de la familia al que desea que se le notifique si hay alguna emergencia o alguna llamada relacionada al clima, puede agregar su teléfono ahí y se lo llamará. También hay espacio para agregar un correo electrónico que sirve para lo mismo. Y tenemos el área de mensaje de textos, que aunque no es un área que solemos usar mucho, esperamos hacerlo más seguido en el futuro. De nuevo quiero ingresar al inicio de la pantalla donde está la información de a quién puede enviar un correo electrónico o si tiene preguntas, llamar a un número de teléfono 507-328-555, que es la línea de ayuda.